Gloria al Señor. Estamos en el mejor lugar, ¿verdad? ¿Sí lo cree? Está en el mejor lugar. Dice David, dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta, imagínense. Él preferiría estar en la puerta, dice, escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Entonces, estamos en el mejor lugar. Acá es donde el Señor nos ha permitido congregarnos. Y este es el mejor lugar donde usted puede estar, ¿ok? Es mejor estar aquí que en su propia casa, de verdad. Bueno, amada iglesia, no sé, tienen como frío, pero le pido que esté dispuesto, por favor. El Señor nos habla a través de su palabra, pero nosotros necesitamos estar atentos para prestar atención, para que podamos captar lo que el Señor nos quiere enseñar. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Levante su mano derecha, por favor, ahí donde está un momento, y todos digamos así: la palabra, otra vez, bien fuerte, la palabra me restaura, me transforma, me da vida, me da salvación, vivo por la palabra, como por la palabra, me muevo por la palabra. La palabra está viva. Otra vez, viva. Amén. Eso, la palabra de Dios está viva. Vamos a leer en Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Bueno, vamos a leerlo desde el 1. Ahora sí. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional o diario. El versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok, la Nueva Traducción Viviente dice, el versículo 2, Romanos 12:2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La Nueva Versión Internacional dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar, diga conmigo, comprobar. Eso es importante. Comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿La voluntad de Dios es qué? Otra vez, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y a veces no queremos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ya puede tomar asiento, por favor. Que podamos entender esta verdad. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Bueno, unos días para acá el Señor me ha estado hablando acerca de la metamorfosis. Tenía esa palabra en mi cabeza hace como unas 3 semanas. Metamorfosis, metamorfosis, metamorfosis. Necesitamos una metamorfosis. Y ahorita vamos a ver por qué. Dice el versículo: no se amolden al mundo actual. Amoldar es acomodarse. Dice reducir a la forma propia o conveniente. El apóstol nos está diciendo: no se amolden, porque hay un molde que el sistema tiene para cada persona. Hay un molde, hay una forma que el sistema, que este mundo
tiene para cada persona. El apóstol Pablo dice, no se amolden, no se conformen a este siglo. Cuando dice siglo, está hablando del sistema. Y nosotros sabemos que este sistema, ¿quién lo gobierna? Satanás, dígalo sin miedo, Satanás. Eso lo dice la Biblia en 2 Corintios 4:4. Dice que Satanás, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de la gente para que no les alumbre el poder del evangelio. Satanás es el Dios de este siglo, de este sistema, de todo lo que está pasando, todo lo que podemos ver y hacia donde está avanzando, le pertenece al enemigo. Eso es un sistema diabólico, satánico, que se mueve y es un molde, es una forma. ¿Se han escuchado para dónde va Vicente? ¿Para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Si sale un nuevo peluqueado, todo el mundo quiere peluquearse igual. Si sale una nueva pintura de cabellos, todo el mundo quiere pintarse igual. Bueno, ahorita casi no se ve, pero algún tiempo atrás se veía mucho los pantalones que se colocaban los hombres y que esta parte les quedaba por acá, que se les veía la cola. Y todos los muchachos querían vestirse igual. Eso es un molde. Es un molde que el sistema tiene donde quiere encajonar y pues digamos que normalmente encajona al mundo, porque todo el mundo corre para donde todos corren, todo el mundo va hacia donde el sistema va, hacia donde el sistema los empuja, la gente va. Lo tenaz y lo delicado de esta situación es que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, pues vayamos en la misma corriente. Ahí hay un problema y ahí el apóstol Pablo dice, no se amolden, no se conformen. No se conforme a este mundo, porque el molde del mundo está gobernado por Satanás. La otra versión dice, no imiten las costumbres de este mundo. No imiten las costumbres de este mundo. El trabajo del sistema es absorber la visión no solamente de la gente de afuera, sino de la iglesia o del cristiano. Ese es el trabajo del sistema. El único propósito de este sistema es llevar la gente al infierno. No hay otro plan. El plan es que la gente termine en el infierno, no en el purgatorio, porque eso no existe. Existe el cielo y existe el infierno. No hay un término medio. O está el cielo o el fin de todos los que estamos aquí es el cielo, y que sea así, hermanos, o es el infierno. Y no se enoje conmigo porque aquí en la palabra está. No hay un término medio. No es que no, yo ni para el cielo, ni para Dios ni para el diablo, decían cuando estaban ni para Dios ni para el diablo. Yo me acuerdo que cuando jugábamos con un balón y alguien venía a pedirlo, entonces llegaba alguien grande y decía, ni para Dios ni para el diablo, y se llevaba el balón. Pero eso no existe. No hay un término medio, amada iglesia. Existe el cielo o existe el infierno. Punto. Ahí se cerró. Y el único propósito del sistema es llevar la gente al infierno. Ahora, amoldarse, imitar, acomodarse, convertirse en parte del sistema trae destrucción. Convertirse en parte del sistema trae destrucción. Acomodarse al sistema trae destrucción. Porque el fin del sistema otra vez es llevar la gente a la condenación. ¿Ok? Ahora, el apóstol Pablo dice, no se amolden, no se conformen. No se parezcan al mundo, no actúen como el mundo, no caminen ni vivan como vive el mundo, sino que el apóstol Pablo dice, sino transformados. Ahora, la única forma de no hacer parte del sistema es siendo transformados. No hay otra manera. Otra vez le repito, la única forma de no hacer parte del sistema es siendo transformados. Porque si no, seremos parte. O somos transformados
o somos parte del sistema. Ahora, transformación significa dar otra forma o aspecto a algo o a alguien. Transformación es dar otra forma o aspecto a algo o a alguien. En el Nuevo Testamento la palabra griega traducida transformación es metamorfosis. La metamorfosis es un cambio profundo en la forma de una etapa a la siguiente en la historia de la vida de un organismo. Ahora, una metamorfosis es una transformación o un cambio en la forma. Metamorfosis es transformación, o sea, sencillo. Etimológicamente, la palabra transformación o metamorfosis procede del latín metamorphosis. Me sale bien el latín, ¿verdad? Y a su vez el griego metamorfosis. Bien. Esta palabra está formada por meta, o sea, metamorfosis está formada por meta, que es más allá o después de, significa meta, ¿ok? Y morph, que es forma o estructura. Metamorph, que es forma o estructura, y nos falta osis, que significa o que indica acciones, condiciones o estado. Entonces, meta es más allá o después de, ¿sí? Meta es más allá o después de. Morph, que es forma, y osis, que indica acciones y condiciones. O sea, en biología se utiliza este término para referirse al proceso de la transformación. Y nos enreda bastante, ¿no? ¿Qué es metamorfosis? Transformación. Pero que el griego, que el latín y todo eso, bueno. Ahora, vamos a estudiar un poquito de ciencias. La metamorfosis de la mariposa, es un claro ejemplo de metamorfosis. Primero es el huevo, normalmente se sitúa en una planta cerca de una fuente de alimentos, esto es importante. Después está la oruga o larva, es la etapa más larga dedicada al crecimiento y la alimentación. La oruga tiene un aparato bucal masticador, alimentándose la mayoría de ellas de plantas. O sea, la oruga, yo tengo unas planticas en mi casa y la oruga a veces se me agarra, se me comen los pimentones. La crisálida o pupa, primero es el huevo, después la oruga y después la crisálida o pupa. Dice que la oruga adquiere esta forma también denominada capullo. El tiempo en que permanece en este estado suele ser de 5 días, aunque puede tardar meses. Y el último es cuando se convierte en una linda mariposa. Entonces está el huevo, la oruga, la crisálida o capullo y después se convierte en una mariposa. Ahora, metamorfosis, transformación, es el proceso que debe ocurrir en cada seguidor de Cristo. Esto debe suceder en nosotros. Desde que comenzamos a buscar del Señor, debe pasar una transformación diaria. Si usted no ha cambiado, si no hay transformación en su vida, algo está pasando. O no se está alimentando bien, o sencillamente se conformó y se amoldó. Ya se conformó y se amoldó. Y por eso no hay cambio, no hay transformación. Hay una forma, un molde que Dios quiere darnos. Así como el mundo tiene una forma, un molde, también hay un molde y una forma que Dios quiere darnos a nosotros. ¿Cuál cree usted que es? ¿Quién? Efesios 4:13, mira lo que dice. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. Entonces, el molde que el Señor nos ha dejado es ¿quién? El Señor Jesucristo. Dice que hasta que todos lleguemos a la medida de la plenitud de Cristo. O sea que si en este momento revisamos nuestras vidas y usted dice, uy no, para ser como Cristo me falta bastante, bueno, pues no nos podemos quedar ahí, tenemos que avanzar,
porque nuestra medida es Cristo. La medida suya no soy yo, no es José, porque yo me voy a equivocar. Entonces, si yo me equivoco y usted quiere ser como yo, pues también se va a equivocar. Por eso nuestra medida es Cristo. Por eso la Biblia dice, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Su mirada debe estar en Cristo, no en las iglesias, porque hay gente que eso lo pone como excusa. Pone como excusa los pastores, pero es que ese pastor que no sé qué, pero es que esa iglesia, pero para ser como ese cristiano, ¿para qué voy allá? Eso no es una excusa cuando estés delante del Señor, porque Dios le va a decir, no, yo tenía un molde para tu vida, el molde era Cristo. Nunca nos dijo que el molde era el pastor, nunca nos dijo que el molde era un líder, un diácono, nunca nos dijo que porque esa persona es cristiana era el molde. No, el molde es Cristo, Él es la forma que tenemos que dar, es Cristo, no es nadie más. Ahora, nosotros como cristianos pues debemos dar un buen testimonio y ejemplo, porque si no nos las arreglamos con el Señor también. Todos poniendo nuestra mirada en Cristo, pero nosotros como hijos de Dios pues a dar ejemplo. En Romanos 12:12 el apóstol Pablo trae una propuesta radical. Me desafía a un cambio continuo y que ese cambio es mi responsabilidad. Mira lo que el apóstol Pablo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados. Nuestro pastor nos ha enseñado que la restauración, ¿de quién es la responsabilidad de la restauración de nosotros? La restauración es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad. Una vez me gané un comparendo en Bogotá y yo dije lo que todos dicen. Yo no sabía. y el agente de tránsito me dijo, pues yo no puedo hacer nada porque ahí está en la ley. O sea, el hecho de que usted no haya indagado y no haya buscado y no se haya dado cuenta que así es, pues no significa que eso lo va a eximir de la responsabilidad. Entonces es la responsabilidad suya, pues de darse cuenta. Si usted conduce una moto o un auto, pues debe saber cuáles son las normas, que no puede salir como un loco porque se puede hacer daño, le hace daño a alguien y le pueden hacer un comparendo. Y nosotros creemos que es la responsabilidad de Dios, la responsabilidad del pastor, la responsabilidad de los diáconos, y a veces es fácil decir, ore por mí, ayune por mí, visíteme, óreme, ayúneme. Pero ¿por qué? Es tu responsabilidad, es tu responsabilidad. Alguien me decía esta semana, estaba hablando con alguien que conoce al Señor hace años, y me decía que yo fuera y aconsejara a un hogar que también conoce al Señor hace años. Yo le decía, pero es que pues van a la iglesia, se congregan, no se congregan acá, se congregan en otro lado, pues es la responsabilidad de ellos también buscarle al Señor, porque no es solo, o sea, y ya les he hablado muchas veces, les he dicho, y no ponen atención. Es su responsabilidad. La responsabilidad de la transformación es de cada uno de nosotros, amado hermano. Es nuestra responsabilidad. No os conforméis a este siglo, sino transformados, dice el apóstol Pablo. No se amolde a este siglo, debemos ser transformados. ¿Ok? Ahora, Dios manda a Jeremías a casa del alfarero. ¿Qué es lo que pasa? Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así somos nosotros en las manos de Dios. Como el barro en las manos del alfarero, somos nosotros. ¿Quién nos da el molde?
el Señor. Entonces, yo podía ver un cambio, una metamorfosis, porque el barro que usa el alfarero, pues él no lo encuentra así bonito. El barro está en una pared o en un barranco, le llaman en el campo un barranco. Ahí está el barro y el alfarero va con una pala o bueno, con su instrumento y comienza a picar y saca el barro, se lleva el que va a usar y comienza a sacarle las impurezas, a veces viene con rocas y después comienza a echarle agua y hay un proceso ahí hasta que después forma una vasija muy linda. Ahí pasó una metamorfosis, hubo un cambio, hubo una transformación y el alfarero le dio forma a esa vasija. Antes de ser una vasija fue tierra ordinaria. Antes de ser una vasija fue tierra ordinaria, tierra común, donde cualquiera podía tener acceso. ¿Se acuerdan de eso? De una enseñanza que nos dio el pastor hace 8 días, creo que fue, o hace 15, que nosotros no somos del común. No somos del común. Cuando somos del común es porque nos hemos amoldado, porque Vicente va para donde va la gente. Y cuando somos del común, pues cualquiera puede tener acceso, porque eso pasaba con el barro. Antes de ser una vasija, era barro del común, pero el alfarero la tomó, le dio forma, hizo una vasija. Ahora esa vasija no la puede tener cualquiera. ¿Ve? Ahí hay un cambio. Ahora, 2 Corintios 3:18 dice: mas nosotros todos, a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu. O sea, dice que nosotros vemos como en un espejo la gloria del Señor. Aquí estoy yo, acá está la gloria del Señor. Y dice que somos transformados a la misma imagen. O sea que yo tengo que crecer, tengo que avanzar, tengo que ser transformado para parecerme más a Cristo. Alguien decía, no, yo tengo que imitar a Cristo, pero yo creo que no se trata de imitar, porque alguien que imita pues no es real. Yo creo que la vida de Cristo debe manifestarse desde acá, desde nuestras entrañas. La vida de Cristo debe manifestarse en nosotros. Entonces dice que nosotros, mirando a cara descubierta como un espejo, vamos siendo transformados, metamorfosis, de gloria en gloria. O sea, vamos avanzando de a poco, vamos creciendo hasta parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el proceso de la metamorfosis en el cristiano? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ahora, nuestra mente debe ser renovada. No hay otra forma. La única forma de que nosotros crezcamos, la única forma de que haya metamorfosis en nuestras vidas es a través de la renovación del entendimiento. No hay otra forma. No es imitando, no es leyendo los libritos del Chapulín Colorado, no es cantando. La única forma es que nuestra mente, diga mi mente, mi entendimiento debe ser renovado. Entonces el apóstol Pablo dice, no se amolden a este siglo, sino que tienen que ser transformados. No se amolde, sea transformado por medio de la renovación de mi entendimiento. Si mi entendimiento no es renovado, no hay transformación. Seguiremos siendo los mismos toda la vida. ¿Se ha escuchado gente que dice, pues que yo soy así? Y punto. Entonces se acostumbró a esa manera de ser. ¿Cuántos les gusta llegar tarde a la iglesia? Levante la mano. Y la cámara, por favor, ¿lo puede enfocar? Yo quiero decir, ¿te has acostumbrado a eso? ¿Te has amoldado? Y hay gente, mire, hay gente que los tienen por incumplidos, ¿sí? Y a veces le nombran a tal persona, no, esa persona me incumplía. Y se da a conocer como incumplido, ¿por qué? Porque se conformó a ese estilo de vida. Se conformó a ese estilo de vida.
se amoldó y nuestra mente, mire, todo lo que Dios nos está hablando, los jueves, los domingos, cada momento, Dios lo que está haciendo es bombardeando nuestra mente con la palabra para que seamos transformados. Eso es lo que Dios está haciendo. Renovando, tratando de renovar nuestra mente, nuestro entendimiento debe ser renovado. Y solamente, bueno, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo se hace esto? Renunciando a la vieja manera de vivir y de pensar. Renunciar a la vieja manera de vivir y de pensar. Sustituir la antigua manera de vivir y de pensar. No basta solo con renunciar y orar y reprender. Debo tomar acción. Debo tomar acción. Entonces, si usted es una persona que no le gusta congregarse o que se congrega solamente los domingos, bueno, aparte de eso quiero decirle que los jueves también hacemos culto acá. No solamente los domingos, los jueves hay servicio a las 7 de la noche. Aparte de eso tenemos escuelas los días martes y ahí le estoy botando anuncios. Los días martes tenemos escuelas, los días jueves tenemos servicio, los sábados ayuno, hay culto de jóvenes los sábados y los domingos a las 10 de la mañana. Ni a las 10:30 ni a las 11, a las 10 de la mañana. ¿Ok? Me perdí. Entonces, dice que no basta solamente con renunciar y orar y reprender, debo tomar acción. ¿Por qué? Porque si solamente me gusta venir los domingos y entro al cuarto y no, Señor, es que yo me gusta solamente ir los domingos y me he acostumbrado a ir los domingos, Señor, reprendo eso, echo fuera el ser dominguero, Señor. Y llega el jueves y usted está en el cuarto, pero echo fuera. No, ¿qué debe hacer? Pues venir el jueves. Claro, pues claro, venir el jueves. O sea, debe tomar acción. Es una manera, no le estoy tirando indirectas, no diga, es que me le está echando a mí. No, sí. Sí, porque aquí más no a la iglesia, al movimiento, ni a la de Coré, no, a ustedes, hermanos. Tomar acción. Si soy una persona que me enojo muy fácil, que soy delicado, nosotros teníamos ese problema con mi esposa. Éramos muy delicados. Por cualquier cosa nos molestábamos, nos enojábamos, nos poníamos bravos, serios, ya ella por allá, yo por acá. Ya les he contado lo del sofá. Ustedes ya saben mi vida. y éramos muy delicados. Y entonces comenzó el Señor a bombardear nuestra mente, nuestras vidas, cuando llegamos acá a Restrepo, y el pastor decía, porque yo me refugiaba, mire, tenaz, porque yo me refugiaba cuando la Biblia dice, airaos, pero no pequéis, aleluya, yo me puedo airar, puedo enojarme. También cuando Jesús, ¿se acuerda que entró a los campistas y comenzó a darle juguete a la gente, o se enojó y volteó las mesas? Entonces decían, no, si lo hizo Jesús, pues yo también. Y viene el pastor y me dice, pues no se enoje. Pero está escrito, pastor. No se enoje, no hay motivos para enojarse, no hay motivos para estar peleando, para estar bravos, porque se le da lugar al diablo. Y eso comenzó me hizo ver una perspectiva diferente. Yo, sí. Entonces, maduramos en esa área con mi esposa, crecimos. Entonces ya no peleamos por bobadas, a veces son tonterías. ¿Por qué dejó el vaso ahí? ¿Por qué acá? ¿Por qué el boxer está por acá colgado? ¿Por qué las medias? ¿Por qué no sé qué? ¿Te pasa eso en tu hogar? ¿Peleas con tus hijos? ¿Cuántos aquí le dan cantaletas a sus hijos? Levanten la mano. Necesitas metamorfosis. Ahí los muchachos aprovechan para decirle a mamá, metamorfosis. De verdad. Y a veces nosotros que dicen, Señor, echo fuera esto que es que me gusta dar cantaleta. Las mujeres se supone que son las que más cantaleta dan, ¿verdad? Pero yo tenía como un espíritu de mujer porque yo daba cantaleta en la casa, de verdad. Yo era el de la cantaleta.
Y me tocó dejar eso, de verdad. Porque eso daña las relaciones y daña los momentos. Mire, a veces se reúne con la familia o vas a almorzar, a pasarla chévere, puedes salir del culto un domingo, entonces, vamos a ir a almorzar. Y si no eres sabio, por bobadas te peleas con tu esposo y te tiras el almuerzo, te dañas el almuerzo, te amargas el almuerzo. Debemos ser es en esas cosas. ¿O qué está pensando, como dice nuestro pastor? ¿Qué espera? Ya saben qué es esto, ¿no? ¿Qué inventa? Saluda a mi pastor que me está viendo. ¿Sí? Dañamos los momentos por cosas que no hemos querido soltar. Y el Señor dice que debemos ser transformados, metamorfosis. O sea que sí, no puede terminar este 2023 sin que haya un cambio en nuestras vidas. Usted puede decir, uy, yo daba cantaleta. Uy, Dios mío, 2023, desde el 2000 dando cantaleta, 23 años. Pero el 2024 algo pasó. Mi mente fue renovada. Mi mente fue renovada. Necesitamos que nuestra mente sea renovada. Mire, eso le pasó al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel no pudieron entrar a la tierra prometida, porque ellos no dejaron que el Señor les renovara su mente. Entonces en el desierto se movieron como esclavos, vivieron como esclavos y murieron como esclavos. No pudieron disfrutar de la tierra prometida. Y el Señor los quería llevar allá. La promesa fue para todos. Dijo, yo los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. ¡Wow! ¿Sí puedes entender que Dios ha dicho que Restrepo es una tierra que fluye leche y miel? De verdad, no es un cuento. Esa es una tierra donde hay una gracia especial de Dios. Vamos a ver cosas tremendas. Entonces el Señor le dio la promesa a todo el pueblo de Israel, pero de esa generación entró Josué y Caleb. Los otros, más de 2 millones de personas quedaron en el desierto, se murieron en el desierto, porque no permitieron que el Señor les transformara su manera de pensar. Estaban acostumbrados a esa vieja naturaleza, estaban acostumbrados, se amoldaron, se conformaron. Entonces, ahí para que lo tengamos en cuenta, debemos tomar acción de cambio. Entonces, si le gusta dar cantaleta, cierra la boca y muérdase la lengua. No todos damos cantaleta, ¿no? Pero ya hay otras cosas en las que tenemos que ser transformados. Transformation. Ahora, Efesios 4:17, la nueva vida en Cristo. Mire, esta palabra es preciosa. Solamente les voy a leer. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, lleno de tinieblas, oscuro, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. O sea, no solamente son ignorantes, sino que son duros de corazón. Por eso tienen su entendimiento entenebrecido, en tinieblas. Para ellos no pueden ver con claridad. Ellos, como no pueden ver, por eso el camino que coge Vicente o el camino que coge la gente, lo coge Vicente. El molde que el mundo tiene para ellos es lo mejor. Oh, re chévere, re guau. Porque tienen su mente, su entendimiento entenebrecido. Porque son duros de corazón. Son duros. La Biblia lo dice. Son ignorantes y son duros en su corazón. O sea, la ignorancia viene por tener un corazón duro. Entonces, sigue diciendo, los cuales, hablando de ellos, dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Eso lo estamos viendo hoy en día en el mundo entero, ¿verdad? Mas nosotros, amada iglesia, no hemos aprendido así a Cristo. Dice, si en verdad le habéis oído
y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Qué debemos hacer? Despojarnos. Dice, despojarnos del viejo hombre que está viciado o está acostumbrado, está habituado conforme a los deseos engañosos. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Si no hay renovación, vamos a seguir en la misma. Por eso el evangelio para muchos se ha convertido en religión. Venir a la iglesia, cantar, orar, levantar las manos, quizás llorar, pero llegar a la casa, ser groseros, ser patanes en la calle, en todo lugar. Entonces se vuelve una religión porque no permiten que la palabra les renueve la mente. Entonces, sigue diciendo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, el molde, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Debemos renovar. Yo creo que necesitamos con urgencia que nuestra mente sea renovada. Necesitamos con urgencia que nuestra mente sea renovada. Ahora, ¿cómo es renovada nuestra mente? Solo hay una manera y es con la palabra de Dios. No hay otra forma. Nuestra mente es renovada solamente con la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y eficaz y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Dice, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que la única que puede renovar nuestras vidas es la palabra del Señor. ¿Por qué? Mire lo que dice Efesios 4:25. Entonces el Señor comienza a dar un consejo, nos comienza a aconsejar para que nuestra mente sea cambiada. Y dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno. ¿Cuántos mentirosos hay aquí? La cámara, por favor, también por acá hay dos. Y después los ponemos en la pantalla. ¿Qué dice el Señor? Desechando la mentira. Hay gente que está habituada a mentir. De verdad. Mienten sin necesidad. Mienten sin necesidad. Y el Señor dice que hay que desechar la mentira. Dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno. O sea, ahí está el remedio para la mentira. ¿Cuál es el remedio? Dice que hay que orar o que hay que ayunar. No. Hay que hablar de la verdad, andar con la verdad. Decía un pastor una ocasión, lo precioso de la verdad es que uno siempre sabe cuál es. ¿Por qué cuando hay un asesinato cogen a un testigo, a otro y a muchos le preguntan a ver con qué versión sale cada uno? Y a veces entre las versiones entonces se dan cuenta que está mintiendo, entonces para echar la culpa. Pero lo precioso de la verdad es que siempre vamos a saber cuál es. ¿Por qué mentimos? O a veces la gente, ¿por qué miente? ¿Por qué les gusta mentir, hablar de más? Ahora, no había como profundizado en esto de la mentira, pero mire que la palabra del Señor dice que ¿quién es mentiroso? Dice que Satanás es mentiroso, dice que él es padre de mentira. Satanás es mentiroso desde el principio. ¿El papá de la mentira quién es? Y si la gente es mentirosa, o sea que tiene como a papá el Satanás. Satanás es mentiroso y padre de mentira. Cuando habla mentira, dice la Biblia, de sí mismo habla. O sea, es tan mentiroso el hombre
Siempre acostumbrémonos a andar con la verdad. Eso nos ha dado ejemplo el Señor. A veces a nuestros hijos les permitimos que digan mentiras. Nosotros le estamos enseñando a Juanita. Saben que nuestra bebé va a cumplir 3 años el 18 de julio. Acuérdense bien, 18 de julio. Le estamos enseñando. Porque los niños, a veces a esa edad, pues es tierno todo lo que hacen, hasta las pataletas. Y tan tierno, este barrigón. Y a veces les pasamos eso por alto. Y ay, tan lindo, si piensa, y es muy inteligente, mintió. No, ahí lo que hay es una raíz de un principio diabólico que toca corregirles. Entonces a nuestra nené le estamos enseñando eso. Siempre le decimos, no importa las consecuencias que acarree decir la verdad. Siempre tienes que decir la verdad. Porque a veces los niños no dicen la verdad porque el papá los corrige. Entonces le decimos, no, amor, así tengamos que corregirte, es mejor andar con la verdad. Entonces, ojo ahí. Más adelante les digo por qué. Porque es importante esto. Entonces, dice el apóstol Pablo, dice, por lo cual desechando la mentira, hable verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El enojo, dilatamos el enojo, dilatamos el disgusto. Y el apóstol Pablo dice que eso no está bien, eso no es correcto, porque cuando dilatamos el disgusto, ahí le damos lugar al diablo. Y se mete Satanás y comienza a meter argumentos, a decirnos cosas en la mente, y después de algo tan pequeño hacemos un problema, pero terrible. Entonces por eso toca aprender a solucionar las cosas ya. Es el consejo de la palabra, ni dé lugar al diablo. El 28 dice, el que hurtaba, no hurte más. ¿Qué debe hacer? Si no, trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esto no es una manera de pensar. El Señor está enseñando una manera de pensar para que cambiemos hábitos. ¿Sí ve? Ahora, ninguna palabra corrompida, corrupta, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida. Cuidémonos de lo que decimos, de lo que hablamos. Y el 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Usted puede detectar que tiene amargura en su corazón? O que tiene enojo, o ira, se aira con facilidad, o gritería, maledicencia, malicia, todas estas cosas. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, solo con la palabra del Señor nosotros somos transformados. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. Amén. Ahora, una nueva manera de pensar es como un vestido nuevo, es sacar todo ese paquete viejo y desecharlo. ¿Qué vas a hacer hoy? Si estás descubriendo que te has amoldado, que te has acomodado, que te has conformado, que haces lo que todos hacen, ¿qué dice el Señor? Que tenemos que desechar. Lo desechamos y ponemos en nuestra vida lo que Dios nos está enseñando. En Mateo 5, cuando el Señor enseñó las bienaventuranzas, ¿se acuerdan? Cuando el Señor comenzó a hablar de las bienaventuranzas en el monte, Él les estaba cambiando su manera de pensar, porque ellos venían acostumbrados a otra cosa. Ellos decían ojo por ojo, diente por diente, o sea que si me la hacen, me la pagan. Si me dan en una mejilla, pues yo también. Entonces ellos venían acostumbrados a esa manera de pensar y de vivir.
Y el Señor comienza: bienaventurados los que padecen, bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. Y les comenzó a cambiar el chip para que vivieran una vida diferente. Ahora, usted va a hacer y a pensar lo que continuamente oye. Esto es importante. Usted va a hacer y a pensar lo que continuamente oye. ¿Qué estás escuchando? No es correcto que un cristiano escuche música mundana. Eso no es de hijos de Dios. Entonces, toca ajustar cosas. Hay personas que se la pasan en redes sociales y ese es su día. Se levantan, lo primero que cogen es el celular y al mediodía. Y a veces los hijos les están hablando: papi, mami, y perdidos en la nada. Perdidos ahí en un celular. Baje, mire historias, mire. Y después, eso se nos mete acá. Todas esas imágenes, toda esa información, todas esas cosas. Y en lo que debiéramos pasar tiempo, ahí sí. Entonces después viene la pereza para orar, pereza para congregarse, pereza para leer la palabra del Señor. Decía alguien, una joven en una ocasión decía: si nosotros usáramos la Biblia como usamos el celular, ¡wow! Entonces, la Biblia dormiría al lado de la cama, cerca, ¿sí? Si nos vamos para el baño, ¡pum!, con la Biblia ahí. Es verdad. En los carros, en Transmilenio, la Biblia. En el restaurante, uy, wow, lo actual, la palabra. Uy, Pablo me mandó un like. De verdad, ¿cómo sería y cómo cambiaría nuestro estilo de vida y nuestra mente? Wow. Porque lo único que renueva nuestra mente es la palabra de Dios. No es el celular, no es Instagram, no es TikTok, ni Facebook, ni Twitter. ¿Ok? ¿Qué tanto tiempo le dedicas a eso? Porque vamos a hacer y a pensar lo que continuamente escuchamos o lo que continuamente vemos. Ahora, según tu pensamiento, así será tu conducta y el trato con los demás. Entonces, primero vamos a hacer y a pensar lo que escuchamos, lo que vemos. Y según mi pensamiento, va a ser mi conducta y el trato con los demás. Yo voy a tratar a la gente como lo que hay acá en mi corazón y lo que hay acá. Así voy a tratar a las personas. Cuando una manera de pensar se ha metido durante mucho tiempo, se convierte en una fortaleza. Cuando una manera de pensar se mete en una persona durante mucho tiempo, se ha convertido en una fortaleza. Y la gente, entonces, vienen fortalezas de no puedo, vuelve a una persona paralítica mental. Sí, hay gente que tienen todas sus facultades físicas, pero no hacen nada, son paralíticos en la vida. Y a veces pasa mucho esto en los jóvenes. Jóvenes, es normal y es común para el mundo que muchos jóvenes no sepan qué hacer allá, no saben ni para dónde van, porque ellos lo que siguen son las tendencias. Entonces, que Leonardo DiCaprio se puso un piercing acá, ay, todo el mundo con piercing. Porque ellos viven de tendencias, no tienen algo fijo, no tienen algo definido. Pero en la iglesia, el Señor dice, nosotros no hemos aprendido así a Cristo. Debemos vivir la vida con un propósito, con un plan. Entonces, dice que fortalezas, hay muchas, pero fortaleza de no puedo, de miedo, vuelven a una persona paralítica mental, fortaleza de engaño. Rechazan la verdad y abrazan una mentira.
Cuando Dios nos habla y no aceptamos la palabra de Dios, debemos tener cuidado porque podemos aceptar una mentira como si fuera una verdad. Ojo con las personas que les gusta estar saltando de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, en iglesia, porque pueden terminar en una secta. Y ahora sí conocí la verdad. Uy, ahora sí conocí la verdad, pastor. Uy, conocí la verdad. Cristo era un profeta más. Es como para pegarle una cacheta. Entonces, debemos tener cuidado, porque podemos terminar aceptando una mentira como si fuera una verdad, cuando nosotros endurecemos el corazón a la verdad. Entonces, fortalezas de orgullo se forman en una persona que busca la exaltación del ego. Fortalezas de pobreza limitan a una persona en lo financiero. Todo por nuestra manera de pensar. Hablábamos estos días con mi esposa con una persona que se ha acostumbrado siempre, llamémoslo como de una manera a mendigar. Siempre como que lo que a ti no te sirve, a mí sí me sirve. Y eso es algo de acá, de la mente. Y eso tiene que romperse en el nombre de Jesús. Cuando yo estaba niño, yo me acuerdo que mi papá, no le voy a hablar mal de mi papá, sino que le doy gracias a Dios porque Dios rompió eso en mi cabeza. Porque mi papá era de las personas que él iba al mercado y cuando compraba papa, compraba esa papa menudita, una papa que le dicen que es de tercera, porque hay papa de primera, que es la más grande, la segunda que es como la que cocinamos cuando hay carne asada y eso, ¿sí? La mediana. Y la de tercera o la cuarta, eso eran como canicas. Entonces, mi mamita no las podía pelar, porque si las pelaba, pues no le quedaba nada. ¿Qué tenía que hacer? Lavarlas. Las lavaba con un cepillo y su papita. Y una papa para 7. No, pero mi papá compraba esas papas. Entonces, yo me acuerdo y me da risa porque también mi papá tenía la posibilidad, cuando compraba pollo, de comprarse un pollo entero, un pollo o un pescado. ¿Y sabe mi papá con qué llegaba? Con las cabezas del pollo o la menudencia. Ahora, a mí me gusta la menudencia, un caldo de menudencia es delicioso, rico, pero hay gente que se acostumbró solo a eso. Entonces, mi papá llegaba cabezas de pescado, cabezas de pollo, menudencia y papa pequeña. Por eso me quedé así. Todo pequeño. Entonces, yo le doy gracias a Dios porque Dios rompió eso en mi vida. Porque en algún tiempo, pues yo pensé que como que eso era lo que yo me merecía, papas pequeñas, no pensaba en comprar algo mejor, porque crecí en ese ambiente y eso formó en mí una fortaleza, como una manera de ver la vida, y no, esto lo es todo. Entonces, si compraba papa ya no de tercera, sino de segunda, yo decía, wow, esta es la vida. No, en la vida hay papa de primera. Y Dios quiere que sus hijos coman papa de primera. Es bíblico, no me lo estoy inventando. Entonces, a veces nos acostumbramos a una manera de vida, a una forma de vida que no es la de Dios y que seguimos ahí por nosotros mismos. Ay, Señor, yo quiero tener un hogar bonito. Ay, es que el hogar del pastor es tan bonito, Señor. Pero eres una pantera con tu esposa o con tu esposo. ¿Cómo vas a tener un hogar bonito? ¿Cómo vas a tener un hogar en paz si tú no promocionas esa paz? La Biblia dice, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos. Y muchos dicen, es que mi hogar parece un infierno. Pero pues, ¿por qué no tú tomas parte y la iniciativa de tener un hogar bonito, un hogar de bendición, hijos de bendición? Porque depende, acuérdese que la metamorfosis depende de nosotros. Nosotros damos el primer paso. Nosotros somos los que decimos, Señor, si quiero el cambio, si quiero ser transformado, tengo esto, aquello, lo que sea.
pero no quiero seguir así. Mira lo que dice Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ahora, escuche esto. Un pensamiento producirá una acción. ¿Un pensamiento producirá qué? Una acción producirá un hábito. Un pensamiento producirá una acción. Una acción producirá un hábito. Un hábito producirá un carácter. Y un carácter producirá un destino. Por eso le decía que cuando ves que tu hijo pequeño, bebé, comienza lo que nuestro pastor nos ha enseñado, destellos de iniquidad. Ay, que el niño es mentirosito pero tan lindo. No, debes corregirlo, porque eso va a producir en él un hábito y producirá un carácter, y ese carácter lo va a llevar a un destino. ¿Y cuál es ese destino? El infierno. En nosotros debemos corregir cosas, porque si seguimos y seguimos y seguimos y seguimos y seguimos, nos va a producir muerte, destrucción. Estaba mirando una ocasión como un documental de un hombre que violó a muchísimas mujeres. Esto fue en Estados Unidos. Violó a muchas mujeres y finalmente a él lo mataron. O sea, le dieron pena de muerte. Pena de muerte, pero él era un hijo de un hogar normal, de un hogar corriente, un hogar bonito, entre comillas. Y creo que fue un primo, no sé si fue un primo o en el colegio, otro chico le mostró una revista pornográfica. Entonces le dejó ver una imagen de una revista pornográfica. Y él miró eso y eso lo capturó. Después él comenzó a consumir más pornografía y todo este tema. Y eso lo llevó a que una ocasión, cuando ya estaba más joven, que él comenzó a consumir pornografía desde niño, cuando estaba más joven, entonces tuvo la capacidad de poder tomar a una mujer y violarla. Y cuando violó a esa mujer, pues no terminó ahí, sino que siguió con otras. Y así una cadena. Y después ya no sentía satisfacción solamente con violarlas. Las mataba, les hacía cosas horribles, las torturaba. Y así se volvió un hombre terrible. Y todo comenzó por una imagen. Porque un pensamiento producirá una acción. Entonces, cuidado con lo que piensas. En nuestra mente, si nosotros no dirigimos nuestros pensamientos a la palabra del Señor, el enemigo hace fiestas. El enemigo hace fiestas. Por eso nuestra mente tiene que ser renovada con la palabra del Señor. La única que puede renovar la mente, la palabra del Señor. Ese es el consejo que Dios nos da. Y termina diciendo el apóstol Pablo, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa palabra comprobéis también tiene que ver con degustar o participar. Participar de la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Degustar. ¿Sí ve? Me acuerdo que una vez, a mí me gusta mucho la carne asada. Si alguien quiere hablar conmigo más tarde, la carne asada me parece muy rica, pero me vine a ir acá también por carne a la llanera. Entonces, ¿sí ha visto que uno llega al asadero y le pasan un pedacito de degustación? No me supo como, porque está degustando, dice, si está rica o no. Y es como lo que está hablando acá el Señor.
para que usted pueda degustar. Entonces usted dice, uy, esta carne sí está rica, uy, sí, es como me han contado, es deliciosa. Oh, sí, deme 60,000, algo así. Entonces, ya cuando nuestra mente es transformada y permitimos que sea renovada, pues obviamente hay crecimiento en nuestras vidas, hay madurez, porque la metamorfosis lo que nos lleva es a la madurez espiritual, a la madurez en el Señor, y ahí vamos a poder participar de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Ya no vivimos por lo que nos cuentan, ya no es que buscar del Señor es lo mejor, sino que ya nosotros decimos, uy, de verdad, buscar del Señor es lo mejor, porque ya lo estamos disfrutando nosotros, ya no es algo que nos cuentan, ya no es algo que lo vemos, que no, es que el hermano dice que, uy, que el Señor lo ha bendecido, que el Señor lo ha restaurado, que su hogar está restaurado. Ya no es algo que escuchas, es algo que tú vives. Entonces, el apóstol Pablo dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para cada uno de los que estamos aquí es buena, es agradable y es perfecta. Pero tenemos que permitir que nuestra mente sea renovada, permitir metamorfosis en nuestra vida. Metamorfosis, es necesario que pongamos atención, es necesario que prestemos atención para poder ser bendecidos, para poder llevar fruto, para que otros digan, wow, ese hogar tiene algo especial, algo que inspira, algo que levanta. Esa persona se comporta en la iglesia como se comporta allá, como se comporta cuando juega fútbol. Ya si son malos, eso es otro cuento, son malos para jugar, nada que ver. Pero ser iguales en todo lugar. Amén. Póngase de pie, por favor. Ahí donde estás, no sé si has detectado cosas en tu vida esta mañana. Si el Señor te habló y puedes detectar que hay cosas que necesitas cambiar. Háblalas ahí donde estás con el Señor. Espíritu Santo, tú eres real. Tu palabra es nuestro consejo, tu palabra nos indica cuál es el camino que nosotros debemos seguir. Tú deseas, Señor, que nosotros seamos transformados. Tú deseas que seamos renovados, que nuestra mente sea renovada, Señor. Que toda limitación que hay en nuestra mente, toda estructura, Señor, por hábitos, por pensamientos repetitivos, por acciones repetitivas, Señor, sean quebrantadas en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a ponerlo en acción. Que pongamos en acción tu palabra en nuestras vidas, Señor. Que si somos personas de un carácter fuerte, que pongamos nuestro carácter a tu servicio, Señor, para que tú lo puedas direccionar. Si hay mentiras, si hay engaños, si hay malos hábitos, si aún somos de las personas que perdemos el tiempo, Señor, y se nos pasa el día, la noche quizás, que pongamos acción, Señor, a lo que tú nos quieres enseñar, a lo que tú nos quieres llevar, porque queremos cambios, porque queremos crecimiento, Señor. Y ese crecimiento, Señor, no viene por arte de magia. La restauración no viene por arte de magia, Señor. Viene en aplicar tus principios, en aplicar tu palabra en nosotros, Señor. La restauración viene, Señor, por un deseo de ser restaurados y por poner en práctica el consejo tuyo, papá. Tú nos dijiste, Señor, que este es el año de una cosecha sobreabundante y queremos estar preparados. Los que estamos acá, Señor, queremos estar preparados para ser buen ejemplo a los que vienen, a esas familias nuevas, a esos hogares nuevos, hogares que vienen rotos, pero que tú los traes para restaurarlos, Señor. Nosotros queremos ser ese buen ejemplo, ese buen testimonio, que en Restrepo, Señor de la gloria, Restrepo sea conocido por gente que te ama, gente que practica el evangelio, gente que vive el evangelio, Señor.
no por religión, no por religiosos, no por una iglesia más, Señor. Queremos ser hijos verdaderos, Señor, que nos despojamos de esa vieja manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, Señor, y avanzamos al modelo tuyo, al molde tuyo, tu modelo, Papito Dios, porque deseamos crecer, deseamos degustar, queremos disfrutar de tu voluntad, queremos disfrutar de esa voluntad buena para nosotros, para nuestros hijos, para nuestras familias, agradable, perfecta, ese crecimiento diario que tenemos que dar, Señor. Tu palabra dice que el justo es como la luz de la aurora, que va en aumento, en aumento, en aumento, hasta que el día es perfecto. Esa metamorfosis la queremos en nuestra vida, Señor. Muchas gracias, papá, por este tiempo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Denle el mayor aplauso que tenga el Señor. Gracias, papá.